en el podcast y en el canal, ya saben, vamos a traer todo el mes de agosto lo que son películas, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre una serie que me ha encantado un montón, que estoy viendo con mi hija, y es la serie de Bolívar. Así que si quieres ver cómo podríamos aplicar algo en el tema del emprendimiento, te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 235. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos viernes 16 de agosto, como pasa el tiempo, del 2019. Ya saben, el viernes, todos los viernes estamos en el segmento de Madre y Emprendedora y he decidido todo el mes de agosto sacar películas, cosas que podríamos compartir en familia. Y hoy en particular vamos a hablar, como les había dicho, sobre la serie Bolívar, que estoy viendo justamente ahora con mi hija y iremos hablando un poquito más sobre el tema. Pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas, ¿sí?, que se dedican las tardes a ver películas con sus hijos, o al menos un ratito, o en las noches, o se pasan un fin de semana viendo toda la serie completa, como está el Netflix, por ejemplo, ahí, y tienes toda la serie, se va de largo y te ves como 4, 5, 6 capítulos de seguido. Para todas aquellas personas va dedicado el podcast. En todo caso, también, obviamente, ya saben, invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Estamos siguiendo el curso de podcasting. El día de hoy es la última clase y vamos a hablar en la clase número 10, cómo monetizar tu podcast. ¿Hay formas de hacerlo? Pues sí, eso lo vamos a ver en la clase del día de hoy, así que echarle un vistazo. Recordar que todavía seguimos con la membresía de $5, es decir, con el 50% de descuento, normalmente ya subirá a $10 mensuales y van a poder ver todos los cursos. Con esto estamos terminando el curso número 14, la otra semana empezamos con un curso sumamente interesante, el número 15, así que estar siempre pendientes. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué es esto de la serie de Bolívar. Les comentaré de forma muy personal que mi hija pequeña, que tiene 11 años, le encanta muchísimo la historia, leer los libros, es algo que me encanta de ella, y pues encontró en Netflix la serie de Bolívar. Así que ella se pasaba ahí viendo, y yo le oía y contaba, comenzó a engancharle a mi mami y contándole las cosas de cómo era, y bueno, pues a mí también me llamó la atención y comencé a ver con mi hija desde el inicio, y en realidad que está espectacular. Nos ha encantado en la familia, lo vemos, ¿no? A veces nos pasamos 2, 3 o 4 capítulos viendo sobre esta serie. Y en lo particular, ¿por qué traigo a colación acá? Porque se puede evidenciar, está basada sobre la biografía de Simón Bolívar. De hecho, aquí les voy a traer alguna información que nos trae Wikipedia sobre esta serie. Y habla sobre justamente la historia de un prócer antes de convertirse en leyenda. Dice, el hombre más allá del mito, Simón antes de ser Bolívar, una figura que representa el liderazgo, inspiración y lucha con la vista puesta siempre en sus ideales de una tierra libre. Y en realidad así es, realmente en lo particular a mí ha despertado este espíritu de combate en el buen sentido, ¿no? De sentirte libre, de luchar por lo que quieres, y claro, aquí se evidencia. Y la otra vez conversábamos incluso cómo ha pasado tanto tiempo ya de estas épocas libertarias, que en América esto es feriado. Y muchas veces la gente en feriado lo que hace es irse a la playa, hacer otras cosas, pero no hay una introspección de realmente reconocer que si ahora América es libre es justamente por la muerte, el sufrimiento, el dolor de muchísimas personas que vivieron antes el sometimiento en ese entonces del Imperio Español. En todo caso, esta serie está en Netflix, tiene solo una temporada, tiene 60 episodios y el país de origen es Colombia, y como les decía, es del género película biográfica. También les quería traer un poquito la biografía de Simón Bolívar, y tenía un nombre súper largo, típico de la época de allá, y se llamaba
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. Sí, tan chiquito como eso. Y claro, fue más conocido como Simón Bolívar. Antes había esa costumbre, ¿no? De tener tantos nombres y tantos, no sé, apellidos, no sé ni de cómo se sacaba. En todo caso, Simón Bolívar nace el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y fallece el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, en Colombia. ¿Sí? El nombre en español es Simón José Antonio, como les decía, de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Blanco, muy largo. Tuvo, y eso es lo que también me impactó, tuvo un gran amor, una mujer española que se llamaba María Teresa del Toro Alaiza. Y ella tuvo una muerte muy prematura. Ella nace en 1802, muere, perdón, en 1803. Según cuenta la serie, después de 8 meses de casados, ella, obviamente, su cuerpo no toleró cuando visitó a un lugar donde ella pudo evidenciar cómo tenían en algunas haciendas a los esclavos peor que animales, y ahí es donde ella se contagia, justamente porque era una mujer muy buena, amaba mucho a Simón Bolívar y quería darle como regalo a una de las esclavas, o sea, comprarle a la esclava que se había criado con Simón Bolívar y que le consideraba como hermana. Y cuando él no estuvo, el tío, que también es una parte muy interesante ahí en la película, como narra, ya vamos a ver un poco los valores a destacar, pero él se cría una buena parte de su infancia y su adolescencia con el tío, el hermano de su madre, que era un hombre realmente malo, según se evidencia ahí. En todo caso, bueno, que podríamos decir que, claro, fue un militar, fue un político venezolano, el fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia también, fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Realmente ahí también hay un contexto que yo no sabía, una palabra que se llama mantuano, es decir, una persona criolla, de alguna manera de la élite del sector criollo, ¿sí? Porque eran personas muy estudiadas, unas personas que conocían, tenían el acceso a la educación y sobre todo, bueno, hablando ya de cómo fue su infancia, pierde a su padre aproximadamente cuando él tenía unos 3 o 4 años de edad, y después cuando él tiene unos 7 a 8 años de edad muere su madre. Los dos entiendo que mueren con la enfermedad de tuberculosis y de alguna manera él, de lo que se dice, que la madre ella se dio cuenta que también tenía esa enfermedad que era contagiosa y rechazaba un poco estar al lado de su hijo justamente para no pasarle. Pero él, como siendo pequeño, pensaba que su madre no le quería. En todo caso, a lo largo de la serie se evidencia cómo él sufría de sueños, sufría mucho justamente la pérdida de su madre. La madre comienza antes de morir, distribuye cómo van a quedar sus hijos, porque él era el último de 4 hermanos, de 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Bueno, típico, ¿no? En esa época las mujeres les hacían casar obligatoriamente y ya organizaron todo. El hermano también se hizo militar, él era el mayor, pero él, siendo el más pequeño, quedó a cargo primero del abuelo, es decir, del padre de la mamá. Pero después, lastimosamente, también muere el abuelo y ahí es cuando entra el tío a hacerse cargo de la fortuna de Simón Bolívar. Tomar en cuenta que Simón Bolívar era una persona pudiente, tenían varias haciendas, exportaban bastantes al otro continente, entonces tenían bastantes haciendas, muchos entre empleados y esclavos también, ¿no? Que trabajaban para ellos. También se destaca ahí la presencia de una mujer negra que se llama Hipólita, que es la que le crió, que le amamantó por problemas de salud de la madre propia. Entonces ella fue la figura materna que de alguna manera le guió también a él, porque como vemos él se queda desde pequeño solo y después al cuidado de este tío que realmente fue una persona mala y lo que buscaba era sacar el provecho e incluso apoderarse de todas las haciendas que le pertenecían a Simón Bolívar. En todo caso, él crece con esta
situación. Lo bueno que él tuvo, uno de los aciertos que tuvo el tío fue llevarle a un profesor que se llamaba pues Simón Rodríguez, quien también leyó un poco. Él pudo evidenciar también en ese momento cómo habían ya pequeños brotes de justamente liberación, pero ahí, por ejemplo, se muestran como a un sastre en algo que quisieron tomarse ¿cómo es esto? Las armas, querían robar las armas de los españoles, le encontraron infragante y le mataron a este sastre en la plaza pública y él pudo ver esto. Entonces, todo este sufrimiento que él tuvo, lo que también vio que su profesor Simón Bolívar también estaba apoyando a la conspiración que llamaban contra la corona, es decir, buscaba la libertad, le fue marcando a él. Bueno, él decide, ya cuando es joven, y por unos temas de conveniencia de la familia de él, deciden mandarle a España, es decir, Europa. Él conoce España, conoce Europa, y ahí es cuando conoce a su esposa, y regresan después de, bueno, también le tocó vivir y afrontar muchas cosas de ella, pero se enamora, conoce el amor de la señora, ¿cómo era el nombre? María Teresa del Toro, y regresa ya casados, vienen casados, y ella, como les comentaba, muere. Esto también le marca muchísimo. Él después de esto decide regresar nuevamente nuevamente a Europa, y bueno, pues como comenta en una parte, toca fondo, pasa con mujeres, se malgasta la plata, le pegan, bueno, le pasa un montón de cosas. Tiene la oportunidad de ir no solo dentro de España, sino a Francia, se va a Italia, y eso le hace abrir un poco la mente. También se encuentra nuevamente ahí con su profesor Simón Rodríguez, que también le hace reflexionar que lo que estaba es tratando de evadir ese dolor que tenía y se había olvidado de la lucha libertaria. En todo caso, él después regresa y comienza este proceso de atraer, de liderar. Es algo que me parece sumamente interesante. Él lidera, tiene toda esa fuerza, toda esa visión, vio cómo se forjaban las repúblicas, y él veía ya América libre. Entonces, justamente con esta visión amplia, como él tuvo la oportunidad de conocer cómo era el viejo continente, tuvo ese amor que se le fue creciendo, el amor a la libertad. Era una persona muy valiente, esa visión por la patria libre, una persona fuerte, y pues con una entrega y sacrificio, porque a la larga, bueno, no he terminado la serie, pero en todo caso está en este proceso de que le tocó negociar, le tocó liderar justamente en la parte política, y también, sobre todo, lo que más me impacta es él se conectó con el pueblo. Si bien es cierto, él estaba en una clase social más alta, pero él les invitaba a su hacienda, les trataba como de igual, y eso es lo que la gente comenzó a ver en él y le encantaba. Entonces, él comenzó a liderar a la gente, y al inicio, aunque no tenía un ejército, comenzó a convocar, y con esa convicción de libertad atrajo a muchísimas personas. Entonces, la reflexión final sería que cuando uno tiene una visión clara, ¿sí? Es importante tener esa convicción tan fuerte y poder atraer a las personas de tu entorno en esa idea en la que tú quieras de pronto forjar, hablando del tema de emprendimiento como tal. En todo caso, es una serie realmente que vale la pena verlo, compartirlo en familia, aprendes, recuerdas la historia, tomas en cuenta estos momentos, cuando recordamos estas fechas, muy seguramente nos recordamos ya todo lo que pasó antes, y dar gracias justamente por vivir en libertad, y por qué no, libertad en todos los ámbitos, ¿no? Aquí también podremos ser esclavos de estar en un trabajo, esclavos de, no sé, de estar en algún lugar donde no nos gusta estar. Entonces, amar la libertad también es un mensaje que nos deja Simón Bolívar. Así que, bueno, échale un vistazo. Recuerden, es viernes ya. Se acaba la semana, puedan ir a descansar, a pasar con la familia, a cambiar de actividades, y que nos vemos y nos escuchamos el día lunes con un segmento de emprendimiento. Ya saben, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por verme también en el canal de YouTube, en Facebook, y por suscribirse a los cursos. Recuerden suscribirse siempre. Así que, bueno, no me queda más que despedirnos, y nos vemos el día lunes. Chao, chao.